Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer, como suele ser ya habitual en este podcast, a todas aquellas personas que se han seguido sumando a esta iniciativa, que se han seguido vinculando ahora a través de las diferentes plataformas donde se emite algún tipo de contenido y no única o específicamente el podcast. Me refiero particularmente al grupo público en Facebook. Me pueden encontrar allí como Viajes Astrales y Sueños Lúcidos con Enfoque Diferencial. Me pueden encontrar en el caso de Telegram como Diario Viajero Astral. Allí simplemente envían la solicitud, se acepta, entran. Inicialmente este segundo canal o grupo en Telegram tenía el propósito, el objetivo inicial de recopilar la información en relación a experiencias, vivencias de las personas frente a lo que era o sueños lúcidos, o ocurrencias de sueños de naturaleza precognitiva, o eventos espontáneos de VR, o vivencias vinculadas con el denominado viaje astral o las experiencias fuera del cuerpo. Sin embargo, el grupo, quiero decir, ha derivado en algo bastante agradable y ameno, en el cual todos los involucrados allí participan a partir de conjeturas, supuestos, suposiciones, impresiones y anécdotas vinculadas con todo este conjunto de fenómenos en general, lo cual pues es bastante útil como punto de retroalimentación para tratar de entender de qué va todo esto. Pues bien, mis queridos podescuchas, hoy traigo una práctica, así como en su momento presentamos el phasing y se hizo la invitación al proyecto Sputnik. Hoy traemos una práctica que en toda regla sería otra forma de phasing, si se quiere. Pero antes de eso, quiero que se queden por favor hasta el final, porque esta técnica es, por lo menos en términos de rendimiento, bastante eficiente, si se quiere. Y prometido, después en una segunda emisión abordaremos la parte técnica, si así lo desean ustedes, mis queridos podescuchas. Pero hoy en regla lo que se va a hacer es desarrollar y explicar en qué consiste la técnica y cómo ustedes pueden ponerla en práctica y sumarla al arsenal o al conjunto de herramientas de las que ya disponen como parte de sus prácticas regulares para la consecución de alguno de los fenómenos que a ustedes les pueda interesar, sea puntualmente VR, sea OB, o sea sueños lúcidos o clásico viaje astral. Un breve paréntesis, mis queridos podescuchas, para todos los que han estado preguntando. Recuerden que es única y exclusivamente hasta el día de mañana, es decir, sábado 28 de diciembre del año 2024, que se mantendrán los precios que se habían manejado por más de 6 años desde que inició el proceso de enseñanza y aprendizaje con el curso base. ¿Qué quiere decir eso? Tanto el curso como los 4 talleres vinculados a ese curso base, así como ahora el desarrollo del programa de e-learning o de aprendizaje online electrónico, y a su vez el proyecto Sputnik, mantendrán los precios descritos en las últimas emisiones única y exclusivamente hasta el día sábado 28. Ahora bien, como parte de ese paréntesis, por favor, quiero que presten suma atención para aquellos que han preguntado. E-learning es en toda regla un programa diseñado y pensado para aquellas personas que tienen una agenda muy apretada. Como aquí no hay niveles ni similar, se puede ver como una extensión del curso base. Todos aquellos o que han estado participando conmigo en el taller o talleres o que han visto el curso base y que desean participar de esto o por ejemplo el proyecto Sputnik, pues claro que tienen un descuento, ¿sí? Pero además recuerden que en el caso puntual del programa de aprendizaje electrónico online, esto es 100% personalizado y como se basa en la adquisición y el desarrollo progresivo de los módulos que están estructurados como unidades temáticas, dicho en términos pedagógicos, educativos, pues simplemente cada quien desarrolla a su propio ritmo y a su propia velocidad. Lo digo porque muchas personas que, gracias por el interés, han escrito, preguntado, cotizado, están algo abrumadas con el tema de tiempo. De por sí ya les parecía mucho un curso base de 5 lecciones, divididas en un mes más o menos. Pero al final es lo mismo, al ser personalizado cada quien elige su horario u horarios y en qué momento practica, estudia, repasa y demás. En el caso del programa de aprendizaje electrónico, en toda regla quiero aclararles, 6 meses es, digámoslo, una sugerencia a largo aliento, toda vez que se trata de más de 24 lecciones con 24 técnicas diferentes. Pero en honor a la verdad hay que decir que no forzosamente es que la persona lo va a desarrollar en 6 meses o que va a tardar 6 meses o que la experiencia va a ocurrir en 6 meses, que son ideas generales que tienen las personas o inquietudes generales, no.
6 meses es la sugerencia para estudio, aprendizaje y práctica, porque desde el inicio he dicho esto es un fenómeno que implica un estudio y una práctica continua en el tiempo. Y 6 meses para unos resultará muchos, para otros muy poco, pero el punto aquí es que se desarrolla, vuelvo y lo repito, al ritmo individual de cada persona. ¿De acuerdo? En cuanto al precio con descuento, sábado 28 de diciembre, plazo máximo, ya después ese es el precio anunciado ahí normal. En el caso de Sputnik, también quiero aclarar rápidamente, mis queridos podescuchas, antes de entrar en el tema que nos ocupará hoy, que Sputnik propiamente es un manual de instrucciones que contiene 3 partes. La primera parte está dividida en forma A, phasing, forma B, gateway process con 3 disparadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son 2 formas de llegar al mismo punto. La segunda parte de ese manual de instrucciones, porque es un conjunto de instrucciones con un conjunto de procedimientos y acciones, en toda regla implica un aprendizaje o una práctica. Y aquellos que ya se han vinculado y que han podido disfrutar del mismo y que han venido probando con lo allí descrito, pues saben que eventualmente vamos a formar un grupo interno. Simplemente es para crear una suerte de bucle de retroalimentación con los datos, la experiencia y el conocimiento desarrollado a partir de las prácticas individuales en cada caso. Entonces, vuelvo y repito, Sputnik no es un curso, es un manual de instrucciones, en tanto que manual sí implica un aprendizaje, y la ventaja es que este manual se está actualizando de forma indefinida para aquellos que ya están participando del proyecto, porque también es una iniciativa y una investigación cerrada si se quiere. Igual cualquiera se puede vincular, digo cerrada porque es para aquellos que van llegando, pues sabrán que estamos ya en la tercera versión. Y que este manual se va ampliando en la medida en que vamos no solo experimentando por ensayo y error, como se podría creer de manera errática, sino más bien probando y validando y corroborando aquello que estamos haciendo con esos 2 atajos que son en toda regla phasing y 3 elementos centrales del gateway process, que es lo que nos interesa. Y ya lo segundo, que es propiamente Sputnik como tal, que es el intercambio, la interacción o el encuentro con otro sistema de energías para adquisición de más, nuevo y mejor conocimiento si se quiere. Eso es todo en regla. También para el caso de los que deseen vincularse ahora a Sputnik, hasta el día sábado 28 de diciembre, pues podrán hacerlo dentro de lo que yo considere un precio normal, accesible, asequible. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a entrar en materia, mis queridos podescuchas. El tema que traigo para hoy, a propósito del curso base, de los talleres vinculados al mismo y de lo que implica de fondo el proyecto Sputnik, involucra de cierta forma el phasing, involucra de cierta forma los lineamientos o los parámetros dados o establecidos por Frank Keppel en relación a lo que sea la práctica para una consecución más eficiente y para avanzar un poco más rápido, si se quiere, en esos términos, a propósito de la experiencia fuera del cuerpo. Esto en toda regla es una forma alternativa o lo que yo llamo otra forma de desfase. Cuando empiece a hablarles de esto, sé que a muchos les sonará como una suerte de proyección mental, que es una sobresimplificación debido a lo mucho que ignoramos acerca de realmente la memoria, de cómo funciona, de qué le ocurre al cerebro y de qué pasa cada vez que nos enfocamos en un recuerdo específico. Así es, mis queridos podescuchas, esto tiene que ver con uso de memoria, recuerdos bastante concretos. Vamos a hacer abstracción en este caso para este procedimiento o esta acción. Esto sí podemos verlo como una técnica de cosas como imaginación o visualización. Aquí no vamos a visualizar o imaginar nada. Pues bien, ¿en qué consiste entonces, mis queridos podescuchas, esta forma complementaria? Para aquellos que asistieron al taller de Ventot, para aquellos que escucharon ya el podcast sobre Itzhak Ben-Tok, ¿no? El nuevo NIO del siglo XX, recordarán que dentro de sus estudios y prácticas, la conciencia todo el tiempo está tanto dentro del cuerpo como fuera de este simultáneamente y abarca diferentes puntos del espacio, o espacios en plural entonces, o porciones del espacio más allá del cuerpo físico de manera simultánea. Pero decir esto también implica que simultáneamente está en cada punto de lo que sería el flujo del tiempo. Esto, más allá de una simple comprensión, abstracción o elaboración o conjetura, que muchos podrían pensar que es así, en parte fue tratado de validar y puesto a prueba a través del proceso Gateway. Hay que recordar que Ventot está vinculado en el sentido en que es él quien desarrolla el famoso informe que luego hace público la CIA, que era un informe hecho, planteado y desarrollado para miembros del INSCOM. Pues bien, hay que indicar que este autor, hablando de Ventot, señala que
todo el tiempo se está manteniendo ese ajuste de fase, o más bien todo el tiempo la conciencia está desfasada en lo que nosotros llamamos realidades en plural, realidades alternativas, mundos, y ya los esoteristas dicen dimensiones. No es que se dirija hacia una o hacia otra, de ahí viene la confusión cuando decimos cómo me traslado, cómo cambio de foco 1 a foco 2, a foco 3, a foco 4, o en el caso del modelo de enfoques tradicional de Monroe-Moen, ¿cómo lo hacemos? Que es otra pregunta que surge para aquella gente que ya está lidiando o practicando en este caso. Pues bien, cuando ensoñamos o cuando soñamos despiertos, la memoria no está actuando como un simple retenedor de eventos pasados, es decir, no es solo un elemento que nos permite procesar, recopilar y recuperar datos de fechas específicas hacia atrás en nuestro tiempo, sino que por el contrario, la memoria literalmente se traslada a diferentes puntos y momentos del tiempo. Como todos ustedes sabrán, en el mundo cotidiano, en el día a día, cualquier desplazamiento físico en el espacio implica un tiempo determinado, una unidad de tiempo específico. Por eso, se sugiere de manera bastante precisa que se pueden emplear los recuerdos no como un mero acto de memoria, sino que al emplear el uso de un recuerdo específico, concreto, particular y muy vívido, también ocurre una forma natural y sin mucho esfuerzo de desfase. Así es, mis queridos podescuchas, esta forma complementaria o este procedimiento complementario combina memoria y ensoñación con desplazamiento temporal. Pero quiero aclarar aquí una vez más que esto en modo alguno se trata de lo que simplificadamente podría ser eso que se conoce en física teórica, en psicología cognitiva, en ciencias del comportamiento como viajes en el tiempo mentales, que son, dicho escuetamente, procesos en los que el cerebro recupera recuerdos de un evento mediante un código temporal que los almacena. Este proceso es muy similar, por ejemplo, a como los ordenadores recuperan archivos guardados en fechas específicas. Sin embargo, es un tanto más complejo. ¿Por qué? Ya todos ustedes saben, el cerebro es mucho más complejo, más flexible que cualquier ordenador diseñado a la fecha de momento en relación a este tipo de procesos, ya que recupera recuerdos de la misma fecha y otros cercanos en ese mismo rango de tiempo. Y aquí esto comienza a ponerse interesante, independientemente de la fisiología involucrada en lo que sería una proyección mental hacia el pasado. De ahí las exposiciones o afirmaciones acerca de si son posibles los viajes en el tiempo. El viaje mental en el tiempo constituye una realidad, está vinculado con la neurofisiología. Y entonces escuchan ustedes hablar de cosas como el hipocampo, que se encarga de la recuperación de detalles y cohesión de eventos del pasado y también de eventos imaginados, así como de nuestra perspectiva, es decir, de cara al futuro. Hay otras regiones que también están involucradas, pero aquí vamos a hacer omisión no del aspecto del carácter técnico, eso ya será para otro podcast, mis queridos podescuchas, sino que nos vamos a centrar en por qué esta forma complementaria en toda regla sí constituye una forma de desfase. Cuando nos situamos en algún punto del pasado, con el uso de la memoria, sobre algún episodio preferiblemente agradable, que es lo que se sugiere para la práctica que vamos a hacer, mis queridos podescuchas, cuando este recuerdo es bastante intenso en relación a nuestro pasado, realmente no estamos haciendo una proyección mental hacia atrás en el tiempo, sino que por el contrario podemos incluso llegar a experimentar de nuevo ese momento. Y voy a decir aquí experimentar y momento en mayúsculas, y quiero que se detengan un momento en esta idea. Así es, mis queridos podescuchas. La gente asume que cada vez que recuerda algo medianamente, un evento específico, como estar en una playa, o estar en compañía de la pareja, o estar viviendo un momento gratificante resultado de un logro específico de algún hijo, debido a la felicidad, a las emociones involucradas, a la carga sensorial que implicó ese evento en particular, asumimos que está ocurriendo una recreación del evento. Ciertamente hay unas zonas del cerebro que se activan y demás, pero haciendo abstracción de eso, lo que está ocurriendo, y ese es uno de los aspectos clave acerca del funcionamiento de la memoria y de lo que implica la memoria, más allá de esas teorías de bloques funcionales, es que se convierte en toda regla esto en una experiencia multisensorial completa, donde aparte de involucrar todos nuestros sentidos físicos, mis queridos podescuchas, además emergen y se activan nuevamente emociones, en plural, que son un ingrediente vital y fundamental para ese tipo de experiencias. Y solo en esos instantes se produce un desfase natural. ¿Por qué?
Una vez más, para aquellos que ya lo hayan experimentado, es algo natural que hacemos. Lo que pasa es que no le prestamos la suficiente atención y tampoco nos habíamos dedicado el tiempo suficiente como para evaluar o tratar de analizar qué ocurría. Pues ahí tenemos esos atisbos o esa intuición en la cual nos alejamos bastante del cuerpo físico. Mucho, mis queridos podescuchas. Ya no estamos en sentido literal experimentando el cuerpo. Ha pasado a un segundo plano. Y cualquiera dirá, claro, todo eso es subjetivo. Lo único que hay de subjetivo en usar un recuerdo concreto y particular de algún punto del pasado es el uso de eso que se conoce como tiempo subjetivo. Y aquí hay que hacer una pequeña distinción. El tiempo formal está dividido, como ya lo sabemos, en pasado, presente y futuros en plural. Sin embargo, la naturaleza profunda, o más bien la naturaleza per se del tiempo, pareciera apuntar a una especie de coexistencia simultánea de estas divisiones formales, de lo que fue, lo que es y lo que podría ser, ¿no? Hablando de pasado, presente y futuros. Sin embargo, mis queridos podescuchas, hay que decir aquí, o más bien agregar, que dentro del formalismo, nuestro cerebro, para poder funcionar, divide eso que llamamos tiempo objetivo o externo, a nosotros, entre comillas, en tiempo subjetivo o interno, que está vinculado con nuestros procesos mentales, con nuestros procesos de pensamiento, con el tiempo que le lleva al margen del cerebro disparar, activar la comunicación entre grupos de neuronas específicas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nos situamos en un punto específico del pasado y nuevamente experimentamos ese momento, se produce, quiero que escuchen esto, mis queridos podescuchas, una alineación. Esa es la palabra clave, alineación, o un ajuste entre ese tiempo subjetivo que nos permite llegar a ese punto del pasado y eso que llamamos tiempo objetivo. Y a su vez, simultáneamente en la que ocurre esa confluencia o convergencia de esos dos tiempos, el subjetivo con el objetivo correspondiente al punto en el que ocurrió el evento, 1986, 1996, 1976, 2006, 2016, simultáneamente se produce una alineación entre el, ojo a esto, espacio subjetivo que estaría vinculado con la recuperación de ese recuerdo, el escenario, el entorno, el paisaje, el fondo sobre el cual ocurrió, con el tiempo objetivo y el espacio objetivo, porque ya sabemos que no hay dos cosas. Y aquí es cuando, mis queridos podescuchas, esto comienza a tornarse bastante interesante. Esto supone en efecto que somos capaces de hibridar o combinar eso que se llama tiempo objetivo con el tiempo subjetivo. Y al hacerlo, además, también el espacio objetivo con nuestros espacios o espacio subjetivo. Esto, en toda regla, es, cualquiera dirá, una forma de viaje en el tiempo mental. No, una forma de desfase. Porque nos estamos moviendo, ojo, igual que con el phasing tradicional de Keppel y que con el componente 3 del Gateway Process, hacia un punto específico en los límites de lo que sería el espacio y el tiempo. Entre mayor sea la práctica de nosotros y entre más lo hagamos con regularidad, obtendremos una nueva forma de desfase, en la cual una parte de eso que conocemos como la conciencia o nuestra conciencia individual se ha alejado lo suficiente del cuerpo físico, o más bien tanto del cuerpo físico como del punto actual del espacio y el tiempo que experimentamos de forma objetiva mientras hacemos esto. Ojo, en plena vigilia, estando despiertos. Por lo tanto, y dado que el phasing y el proceso aquí escrito, que ya se ha tratado suficiente en el podcast, como el Gateway, busca el mismo objetivo, que es colocar al individuo al borde del límite del espacio-tiempo, se puede probar esta técnica como una ruta alternativa para notar el desfase. El uso o la elección de un recuerdo de nuestro pasado que sea tan intenso y que se pueda rememorar con total fidelidad, y en donde además seamos capaces de integrar todos nuestros sentidos sobre el momento, la forma en que ocurrió, el escenario donde pasó, los personajes involucrados y los sentimientos experimentados. Así es, mis queridos podescuchas. Esto implicaría, además de todo lo descrito, que desde luego y en alguna medida lo que se está produciendo a propósito de todo esto
es casi que una observación, ya no en tercera persona, que es lo que pasaría durante una experiencia OB, donde nos observamos a sí mismos desde afuera, como un tercero externo, sino que más bien es como si estuviésemos casi que viendo una fotografía, pero ya no a la distancia. Desde ese punto, es la sugerencia, con este tipo de procedimiento, mis queridos podescuchas, podemos dirigirnos eventualmente hacia cualquier otro punto. Una vez logramos esto, plenamente, ojo, esta forma alternativa de desfase, podemos dirigirnos hacia cualquier otro punto, en el espacio y en el tiempo, o si lo deseamos, fuera de este. Más o menos esa es la sugerencia, mis queridos podescuchas. Esto, lo que sigue es una sugerencia para practicar, ¿de acuerdo? Esto, quiero advertirles, es una pequeña muestra, una prueba de qué va el proyecto Sputnik para aquellos que deseen experimentarlo, porque es parte del conjunto de instrucciones allí dadas. El propósito general de la técnica va más allá de eso que se conoce como soñar despierto o una ensoñación. En toda regla, lo que vamos a hacer aquí es tratar de adquirir o incorporar dentro de nuestro arsenal de herramientas para la práctica una nueva forma de desfase. La meta trazada, cada quien debe elegir un momento cercano al periodo que desea recordar. Claro que es mucho más simple y sencillo hacerlo con recuerdos que nos resulten sumamente estimulantes, gratificantes o a los cuales volvemos una u otra vez. Es un ejercicio normal que hacemos, esto no tiene que ver, o tal vez sí, con connotaciones de carácter psicológico, pero hay recuerdos que nos resultan demasiado estimulantes, alegres y que añoramos o tratamos de, ahí sí, recrear una y otra vez. ¿Qué debe hacer el individuo, la persona? Debe tratar de visualizar y recordar todo lo que pueda sobre el periodo específico seleccionado. Luego, poco a poco, debe ir retrocediendo en el tiempo, agregando más y más elementos y características de lo que recuerda hasta llegar al periodo que le interesa. Luego, la persona debe dejar que la mente se pregunte sobre el periodo que ha elegido y empiece a proporcionar un poco más de hechos sobre aquello que empieza a recordar. Normalmente lo que se le pide a la persona es que haga esto durante diferentes periodos de tiempo para permitir que la mente trabaje en el recuerdo. Normalmente un día o dos suele ser suficiente. El periodo puede variar desde los 30 minutos a los 40 minutos. Luego el recuerdo empieza a aparecer de forma integral y completa en nosotros, eventualmente. El procedimiento sugerido, ¿cuál es? Aquí un pequeño paréntesis. Cuando hablaba acerca de rememorar con total fidelidad un recuerdo que nos resulte bastante intenso. Si bien se está haciendo énfasis en la memoria, esto tiene que ver con prácticas individuales y algunos estudios revisados que sugieren una capacidad fantástica por parte de la memoria, que no se ha descrito hasta ahora y que permite de alguna manera la expansión también de la percepción natural del individuo. Esto desde luego podría estar vinculado con algo que se conoce, ya después profundizaremos sobre esto, mis queridos podescuchas, como memoria eidética, que es la capacidad de ver un objeto durante unos minutos después de que éste ya no está presente. Se debe subrayar además, a propósito de lo que estamos intentando aquí con esta práctica complementaria, que la lectura etimológica o el término eidético proviene de la raíz griega eidos, ¿sí?, que significa forma visible en el tiempo. Bien, el procedimiento sugerido entonces será más o menos el siguiente. La persona, para entrar en este punto particular, puede hacer cualquier tipo de meditación que le resulte cómoda, cualquiera. Sea respiración, sea simplemente tumbarse en la cama o sentarse en un sofá o una silla cómoda y comenzar a notar, por ejemplo, el flujo de su respiración. Es un mal ejemplo, lo sé, pero es cualquiera que le resulte cómoda o que le convenga a cada quien. En el proceso, la persona debe ser capaz de visualizar 3 puertas. Esto es una forma de hacerlo, es una sugerencia, ¿de acuerdo? Luego, después de visualizar estas 3 puertas, la persona debe ser capaz de verse caminando por un sendero en donde, frente a su campo visual, aparecen estas 3 puertas. Puede enumerarlas si lo desea y cada una puede tener una estructura y una forma particular o peculiar. Puerta 1, puerta 2 y puerta 3. Cada una de estas puertas representa el pasado. Otra representará el presente
y otra representará los futuros probables. Naturalmente lo que debe hacer la persona es, una vez lograda esta visualización, dirigirse hacia aquella puerta que representa el pasado, abrirla y pasar por la misma. En ese punto debe ser capaz de ver una línea de tiempo como una flecha recta de todo lo que ha sido su vida actual hasta el punto presente, que se remonta hasta su origen, es decir, incluso desde el momento mismo de su concepción. La persona debe ser capaz de comenzar a caminar por esta línea de tiempo a través de todos y cada uno de los recuerdos y experiencias pasadas, y cuando encuentre uno particular que desee experimentar, debe salir de esa línea de tiempo y entrar en esa experiencia particular como un observador, notando. Ustedes dirán notar que igual que en el facing, se trata de dejar que la experiencia ocurra. En este punto, no solo nos hallaremos ya lo suficientemente muy distanciados del cuerpo físico, sino que en toda regla estaremos experimentando el desfase. Después de haber terminado, debemos volver a la línea de tiempo y caminar hasta el presente, cruzando la puerta, regresando a la habitación y saliendo nuevamente al camino antes recorrido. Para este punto, basta con que abramos los ojos y nos habremos dado cuenta. Esencialmente el cuerpo no ha cambiado de posición, sigue allí, la persona ha terminado su meditación, pero se ha producido una modificación o un cambio, porque lo que ha experimentado en toda regla prometido no es una forma de proyección mental, sino una forma de desfase. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta era la técnica que deseaba compartir con todos ustedes hoy. Es una variación de las tantas que se presentan y que se van a seguir desarrollando para los participantes del proyecto Sputnik. Parte de las técnicas base que se imparten en uno de los talleres vinculado al curso base sobre memoria, de ahí mi insistencia con el uso de la memoria. Recuerden, hasta el día 28 de diciembre pueden contactar todos aquellos que estén interesados o en el curso base o en los talleres derivados del curso base. El último fue el de Ventop, o en el proyecto Sputnik, que también es individual, pero hay un grupo de asistencia interna un poco más reducido y que contiene el manual que se va actualizando. Ahorita ya estamos en la tercera versión. Y también para aquellos que desean hacer el programa de formación continua o continuada, que es básicamente el programa de aprendizaje online, de aprendizaje electrónico o e-learning, pueden contactar en Telegram al +57 317 467 2378 o en WhatsApp, ahora habilitado, pueden hacerlo al +57 300 785 2456. Al final en la caja de descripción dejaré todos los datos. Recuerden, los correos siguen siendo los mismos, están habilitados para inquietudes, dudas en orbitapodcast1@gmail.com o hacerlo a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Gracias a todos por su atención y nos veremos en una próxima emisión.